Bien, buenas tardes. El día de hoy vamos a seguir con un ejemplo más para poder determinar la media, la mediana y la moda, ¿no? Y según el ejemplo que nos están dando, se trata de una cantidad de trabajadores que tienen una determinada edad, ¿no? Entonces nos dicen que son 40 trabajadores que tienen unas edades, y para eso nos piden que determinemos la medida de tendencia central. Para eso nos dan este pequeño cuadro ya para que podamos llenarlo. Bien, entonces acá tenemos la marca de clase, tenemos las frecuencias absolutas simples, la frecuencia absoluta acumulada, el producto de la frecuencia simple con el punto medio, tenemos la H sub 1, H sub I, en este caso que viene a ser frecuencia relativa simple, que nos dan los datos. H mayúscula I, frecuencia relativa acumulada, relativa porcentual y acumulada porcentual. Allí nos dan esos datos y por lo tanto nosotros tenemos que determinar y tratar de llenar para poder hallar lo que nos piden. Bien, en este caso nos dan 40 datos. Por lo tanto también nos dan a nosotros la frecuencia, la primera frecuencia acumulada, absoluta acumulada, que es 10. Como es la primera, entonces automáticamente que la frecuencia absoluta simple también es 10. Podemos hallar el resto. Podemos hallar el punto medio. El punto medio se halla sumando el límite inferior con el límite superior. En este caso la suma viene a ser 43 y la mitad es 21,5. Pero como hemos dicho anteriormente, nosotros no podemos podemos sumar y dividir entre 2. Pero nosotros tenemos que acá tenemos un ancho de clase, ¿no? Que es el W, el 25 menos 18, ¿no? Entonces, el ancho de clase viene a ser, del intervalo de clase, el ancho del intervalo de clase viene a ser 7. Y este 7 lo vamos sumando, como lo hemos hecho anteriormente. Entonces, el de acá sería 28,5. El tercero sería 35,5. El cuarto sería 42,5. Y el último sería más 7, 49,5. Entonces ahí tenemos nuestra marca de clase. Bien, pero ahora, ¿cómo hallamos acá las frecuencias simples, los datos que nos faltan? O sea, ya tenemos un dato, tenemos que hay 10 personas o 10 trabajadores que tienen una edad entre 18 al 24, ¿no? Pero acá tenemos un dato adicional que nos dan cómo hallamos esta frecuencia relativa simple. Dice que en este caso la frecuencia relativa simple es 0,1, pero ¿cómo hallamos esa frecuencia relativa simple? Nosotros tenemos una fórmula que es frecuencia relativa simple es igual a frecuencia absoluta simple dividido entre el total. Bien, el total lo tenemos que son 40 y el resultado me da 0,1 es igual a la frecuencia 1, o en este caso es la número 2, sobre el total que son 40. Entonces tenemos que 0,1 multiplicado por 40 y tenemos la frecuencia absoluta simple allí. ¿Cuánto nos sale 0,1 por 40? 4. Y de esa manera podemos hallar la segunda frecuencia absoluta acumulada. Tenemos 10 más 4, 14. Pero también nos dan acá nosotros otra frecuencia. 0,2 es igual a la frecuencia simple 3 sobre 40. Si multiplicamos, nos va a dar 8. Bien, ahora podemos hallar la tercera. 14 más 8
22. Bien, pero acá tenemos que nos dan la frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa acumulada. Entonces vamos a tener, la frecuencia viene a ser frecuencia absoluta acumulada sobre el total. En este caso 0,9 es igual a la frecuencia absoluta número 1, 2, 3, 4 sobre 40. Multipliquemos 0,9 por 40. 0,9 por 4, 36. Entonces nos daría 36, que viene a ser el dato de frecuencia absoluta acumulada número 4. Número 4. Entonces, pero como aquí es 36 y acá es 22, entonces significa que la frecuencia absoluta simple vendría a ser 14. Porque la suma me da 36. Ahora, pero como acá es 40 y acá es 36, entonces significa que aquí es 4. Y si nosotros sumamos todo esto, tiene que darnos 40. Vamos, 8, 4, 12, exactamente 40. Coincide. Bien, entonces hemos llenado la primera parte con respecto a esto del cuadro para poder hallar lo que nos piden, que es la media aritmética, la moda y la mediana. Bien, pero vamos a hallar, hallando con el cuadro que tenemos. Bien, en este caso tenemos para hallar las frecuencias relativas simple. Mi fórmula lo tengo por acá. Entonces, significa que viene a ser 10 dividido entre 40. 14 dividido entre 40. Y 4 dividido entre 40. Lo dividimos, sale un valor decimal. De igual manera, con la frecuencia relativa acumulada, que mi fórmula está por acá. Entonces tenemos 10 entre 40, 14 entre 40, 22 dividido entre 40, 36 entre 40, que salió 9, y 40 entre 40, que es 1. Bien, allí tenemos. Ahora la frecuencia relativa porcentual. En los ejercicios anteriores que hemos hecho, cuando hablamos de porcentaje también, dijimos que teníamos que tener bien presente cosas. Por ejemplo, nosotros decíamos que la unidad tiene un valor. La unidad tiene un valor y eso viene a ser el 100%. Esto es lo que nosotros sabemos y esto es lo que hemos hecho anteriormente. Bien, entonces, si yo quiero transformar cualquier número a porcentual, simplemente se multiplica por el 100%, ¿no? Nada más. Eso es lo único que tenemos que hacer, ¿no? En este caso, tenemos 10 entre 40 multiplicado por 100%. Tenemos 0, 0. 10 por 10, 100 entre 4. Y este resultado va a salir 25%. Entonces significa
pues aquí me sale 25%. Si seguimos multiplicando, esto nos daría el 10%. Por acá sería el 20%. Por acá 14 entre... sería 14. Tenemos el 35%. Y por último tenemos el 10%. Bien. Bien, ahora hallaremos la frecuencia absoluta, relativa absoluta, acumulada porcentual. Tenemos, por ejemplo, acá es 10, entre cuales viene a ser lo mismo, viene a ser el 25%. Por acá tenemos 14 entre 40, 14 entre 40 por 100%, un 0, tenemos 140 entre 4, y a ver, vamos a ver, 4 por 3, 12, 20, 35%. El otro saldría 55%, 90% y por último 100%. Bien, entonces todos de la misma manera, ¿no? Multiplicándolo por 100%. Pero ahora tenemos que llenar este cuadro para poder hallar o determinar la media o promedio, la media aritmética. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Multipliquemos estos dos. 21,5 por 10 sería 215. 28,5 por 4, 144. 284, 595 y 198. Esa es la multiplicación de cada uno de ellos. Bien, ahora teniendo todo el cuadro hecho, ya vamos a determinar la media aritmética. ¿Cómo hallamos la media aritmética? La media aritmética, disculpen que el plumón ya está que se gasta. La media aritmética viene a ser la sumatoria del producto del punto medio con la frecuencia simple sobre el total. ¿Qué significa entonces? Que nosotros tenemos que sumar toda esta parte, esta sumatoria. Y esa sumatoria nos da 1406. 1406. Entonces significa que la media aritmética vendría a ser 1406 entre 40. dividido entre 40.
¿Cuánto nos saldrá eso? Vamos a buscar una calculadora. Por acá tenemos una calculadora y vamos a sacar nuestro resultado. 1406 dividido entre 40. Resultado 35.15. 35,15. Allí tenemos la media aritmética. Bien. Bien. Ahora vamos a hallar la mediana y la moda. Pero para hallar la mediana y la moda tenemos que tener un pequeño espacio, por lo cual voy a borrar toda esta parte de las frecuencias relativas simple, frecuencia relativa absoluta acumulada, la porcentual de la simple y la porcentual de la acumulada. Eso es lo que voy a hacer para poder tener espacio y determinar las dos que nos faltan, tanto la moda como la media, como la mediana. Bien, vamos a determinar la mediana. Tenemos que la mediana es igual al límite inferior más el ancho de clase del intervalo. Tenemos n sobre 2 menos la frecuencia donde se encuentra ubicada la mediana menos 1 dividido de la frecuencia simple donde se encuentra la mediana. Bien, entonces lo primero que tenemos que hacer es ubicar donde se encuentra la mediana. Entonces primero ubicamos. ¿Cómo lo ubicamos? Haciendo una simple operación. El número dividiéndolo entre 2. 40 entre 2, 20. He ahí ubicado la mediana. Entonces tenemos aquí el 20 está ubicado en esta parte. Ahí lo tenemos. Entonces, ¿qué significa? Que el 20 está en el intervalo de 32, del 32 y 39. Ahí está ubicado. ¿Y qué tenemos? 8, la frecuencia simple. Tenemos 22 y la anterior al 22 es 14. ¿No? Entonces aquí se encuentra ubicada la mediana. Bien, como ya sabemos dónde está ubicado, entonces aplicamos nuestra fórmula. Y nuestra fórmula es la siguiente. La mediana es igual. Límite inferior, que viene a ser 32, más el ancho de clase, que viene a ser 7, por n entre 2, que es 20, menos antes, que viene a ser 14, donde está ubicado, sobre la frecuencia la frecuencia simple donde está ubicada la mediana. En este caso es el 8. Ahí lo tenemos. Entonces vamos a tener 32 más 7 por 20 menos 14, 6 sobre 8. Entonces vamos a tener 32 más 6 por 7, 42 entre 8. Entonces significa que la mediana sería, cogemos nuestra calculadora y sacamos nuestro resultado. Viene a ser entonces que 32 más 42
entre 8 igual. Resultado 37,25. 37,25. Ahí entonces está la mediana. Acá está. 37,25. Está entre 32 y 39. Bien. Allí tenemos entonces ya determinada la mediana. Ahora vamos a determinar la moda. La moda es similar. La moda es similar. No, lo único. La fórmula es similar. Vamos a borrar. Bien. La moda también tiene su fórmula. La moda viene a ser el límite inferior más la marca de clase, el ancho del intervalo de clase sobre diferencial de 1 más diferencial de 2, ¿no? La diferencia. Entonces, para eso nosotros primero vamos a ubicar, ubicamos dónde se encuentra la moda. Y la moda la vemos en las frecuencias simples. Entonces, la moda está en el intervalo de 39 y 46. Allí se encuentra la moda. ¿Por qué? Porque la moda es lo mayor, ¿no? de los datos. Entonces tenemos aquí 14, antes del 14, 8 y después del 14, 4. Bien, entonces vamos a reemplazar. Tenemos el límite inferior 39 más el ancho del intervalo de clase, que es 7, diferencias. Acá lo tenemos. 14 menos 8, 6. Y 6 más diferencia. 14 menos 4, 10. Tenemos 39 más 7 por 6 sobre 16. Entonces tenemos 39 más 6 por 7, 42 entre 16. Bien, cogemos nuestra calculadora y vamos a ver cuánto nos sale. Bien, tenemos 39 más 42 entre 16 igual 41,62,5. Entonces significa que la moda viene a ser, ¿cuánto dije? 41,62. 41,6. Ahí está. Entonces la moda está 41,6. Está en este lapso. Bien. Eso es todo lo que quería hacer, un pequeño repaso con respecto a cómo determinamos la media, la moda, la mediana en datos agrupados, y puede ser que les haya servido para recordar, les haya servido para que puedan ustedes seguir con el estudio de la estadística, que falta mucho, ¿no? Muchas cosas que hacer. No, nos falta desviación estándar, nos falta posiciones, cuartiles, percentiles, y puede ser que lo hagamos en el transcurso de más rato, ¿no?
Entonces, ahí lo tenemos. Gracias. Y estudien, analicen cómo es esto.